Y la voz de Miguel ha sido asesinada 2 veces. La primera vez por su asesinato brutal y la segunda vez cuando el Centro Democrático resuelve asesinar su voz a través mío e impedirme que yo pueda continuar con una contienda que voy a ganar. ¿Ya sabemos quién mató a Miguel? Pues llegamos a los 8 que participaron en la parte material del asesinato. Hay uno noveno que ya empieza a ser más importante porque es el que trae la plata a Bogotá, que la recibe de Venezuela. Tú decides, voy a continuar con el legado a mi hijo. Donde me cambiaron las reglas de juego 7 veces. Ahí ya las habían cambiado, ahí las empezaron a cambiar otra vez. Inventaron un montón de cosas. ¿Cómo estás hoy? Hoy, o sea, después de haber tomado esa decisión, ¿cuál es la ruta? Yo voy a continuar, yo nunca pensé en retirarme. Todavía conservo apoyos que todavía no pueden salir a la luz pública, pero que son... Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bueno, bienvenidos a un capítulo más en ¿Quién es quién? De quienique.com. Hoy traemos un invitado muy especial, un invitado que ustedes lo conocen, lo han visto recientemente y obviamente con una trayectoria que muchos de ustedes también ya conocen. Un invitado que lo hemos acompañado a él y a su familia quizás en uno de los episodios más duros que puede vivir un ser humano, la pérdida de un hijo. Un ser humano que decidió coger unas banderas y decir, le voy a apostar a Colombia, en medio de un duelo muy duro. Ya saben ustedes de quién estoy hablando. Bienvenido, Miguel Uribe. Adriana, muchas gracias por invitarme, me da mucho placer estar aquí. Inicio dándote las gracias a ti, a todos los que trabajan en Quién y Qué, a los que estuvieron pendientes a través del medio en esos 2 meses, durante esos 2 meses tan difíciles que estuvimos con Miguel en la clínica, esperando todos los días que Miguel iba a vivir. Yo tuve fe hasta el último día. Y cuando salí por la noche del día anterior al que él murió, pensé que iba a volver a ver él mismo. Nunca me imaginé que a las 2 de la mañana me iban a decir que se le había parado el corazón. Bueno, en fin, muchas gracias por el apoyo de ustedes, por las oraciones, las de todo Colombia, las del mundo. Y algo muy especial, yo he seguido tu trayectoria desde que Quién y Qué empezó. Y te felicito a ti y a todos ustedes por el trabajo que han hecho tan maravilloso y por haberse podido no solamente sostener, porque empezaron a ser pioneros de este tipo de medios de comunicación y de información, sino que han sido muy exitosos. Te felicito mucho. Muchas y gracias. Más orgulloso me siento de estar aquí. Muchas gracias, te agradezco esas palabras. No sabes lo importante que es que estés acá. Te lo dije cuando llegaste, te debía un abrazo y un abrazo grande. La partida de Miguel nos ha dolido a todos, un gran ser humano, una gran persona que hay que reconocerlo públicamente. Nos preguntamos por qué cuando nos sentamos los dos acá. ¿Por qué todo tiene que estar así? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué te tocó coger estas banderas? Pero bueno, todo tendrá una razón, ¿no? Una razón de ser. Arranquemos un poquito por ahí antes de irnos a conocer ese Miguel Uribe que queremos hoy, digamos, deshojar un poco para que la gente te conozca, sepa quién eres tú, no solo el papá de Miguel Uribe, sino ese hombre que también fue ese motor de Miguel. Es muy difícil encontrarle una explicación a la situación de lo que ha sido mi vida, porque he tenido que soportar 2 tragedias terribles para un ser humano y para una familia. Como hace 35 años, Pablo Escobar, el narcotraficante que ya sabemos todos en Colombia quién fue, el más sanguinario de todos, secuestró a Diana, la mamá de Miguel, mi esposa Diana Turbay, periodista, cuando Miguel tenía 5 años, y la mató. Especialmente le estaba cobrando a ella que su papá, Julio César Turbay Ayala, como presidente de Colombia, había firmado el tratado de extradición con Estados Unidos. Yo participé de ese gobierno del presidente Turbay, yo fui su secretario económico y en ese gobierno fuimos implacables con el crimen, con los narcotraficantes, con los grupos armados al margen de la ley. Y así nos costó. Miguel se creó y vivió, transformó esa tragedia de la mamá en su historia y en su visión y en su pasión.
Y ahora me toca vivir esto de mi hijo. Pues eso no tiene explicación. Yo lo dejo a la voluntad de Dios porque no me quiero poner a buscar una explicación porque como no la puedo encontrar, de pronto me toca revisar mis creencias y eso yo no lo quiero hacer. Yo estoy caminando con Dios, quiero seguir con Dios, quiero que Dios proteja a Colombia, que nos proteja a todos y nos ayude y acepto su voluntad con un dolor enorme, enorme, me acompañará hasta el fin de mis días, pero me toca vivir así, no hay explicación ninguna. Bueno, vayamos a la infancia, a dónde naciste, cómo fue esa crianza, cómo llegas a conocer a Diana. Vamos Bueno, para llegar a Diana nos demoramos un ratico, un pero ratico, pero sí. pues tenemos el tiempo. Yo nací en Medellín, soy hijo de padres antioqueños, con abuelos antioqueños, con bisabuelos antioqueños, con tatarabuelos antioqueños. O sea, soy la novena generación de un señor que llegó más o menos en el año 1650 a Antioquia, que venía de España. Y, y tengo pues sangre paisa por todos los lados. Me nací en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, hijo de dos personas maravillosas. Yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia, infancia feliz, con muy buena educación. Los mejores recuerdos pues en cuanto al comportamiento de lo que viví cuando yo quedé solo con Miguel, siempre pensaba, yo quiero que Miguel me recuerde a mí como yo recuerdo a mi padre. Fuimos 8 hijos. A él le preguntaban que si él quería más a Miguel que a los otros hijos porque lo veían con una relación especial conmigo y él contestaba no. Yo quiero a todos mis hijos por igual, lo que pasa es que Miguel siempre está pendiente de mí. Y así era yo con él. Soy el sexto de los 8. Al lado de mi estudio, en el colegio, yo era un buen estudiante, normal, pero estudiaba con mucha disciplina. Siempre quería aprender más cosas, especialmente aritmética y matemáticas y álgebra, ese tipo de materias. Y lo acompañaba a él siempre donde estaba. Yo recuerdo crecí entre máquinas, en fábricas, entre telares, entre hilanderías, en fábricas de plásticos, de automóviles, en fin, así fue mi vida hasta que terminé mi estudio. Me crié con sacerdotes católicos, en colegios católicos. Y era practicante, siempre creyente, siempre he seguido siendo así. Y luego me fui a estudiar a los Estados Unidos. Estudié en un colegio primero en Connecticut, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, y luego fui a la Universidad de Miami, donde estudié economía. Regresé a Colombia quizás antes de tiempo, me he debido quedar más tiempo estudiando, pero eso lo recuperé posteriormente. Empecé a trabajar en los negocios de mi padre, como vendía repuestos, vendía baterías. Y empecé desde abajo en una carrera de organizar un almacén, 1, 2, 3. Así me formé hasta que se me presentó la oportunidad un día de irme a trabajar al Citibank y me fui al Citibank de Caracas y allá adquirí una formación adicional en administración financiera, contabilidad financiera, análisis de crédito. Fui uno de los mejores estudiantes que hubo en el curso con el que terminamos esa especialización en esas materias. Y estando allá, en un fin de semana que vine a Medellín, porque Venezuela pues era muy cerca de Colombia, había muchas frecuencias aéreas entre Caracas, Bogotá y Medellín. Conocí al presidente Turbay en Medellín y eso fue amor a primera vista. Yo tenía 26 años, él tenía 63 y desde el primer día nos caímos muy bien, conversamos. Muy buena química. Total, le pregunté que si en Venezuela acababan de cambiar el presidente, acababan de elegir un nuevo presidente que se iba a ir a la posesión y me dijo que sí. Entonces lo invité, allá estuvo en mi casa cuando fue a la posesión. Y un tiempo después, de una manera recíproca, tenerme aquí, me invitó a que viniera un día a Bogotá, un fin de semana a Bogotá, a estar una noche con él.
Y esa noche, ¿Conociste a Diana? no, No. me dijo que si quería venirme a trabajar con él, que tenía la Secretaría Económica vacante, y yo me vine a trabajar con él. Le dije que sí. Cambié todo mi plan. Mi plan era hacer una carrera en el Citibank. Pensaba ya irme por todo el Pasaste a mundo. servidor público prácticamente. Y me vine, sí, claro, pero cambié todo mi plan de vida, el que tenía. Así funciona la vida. El día que me posicioné, que fue el 28 de agosto de 1979, ese día conocí a Diana. El presidente le había dicho a la secretaria de Información y Prensa que se citara a los periodistas, que ese día se posicionaba un amigo de él. Eso no había pasado allá nunca. De ahí para adelante me distinguió muchísimo, me invitó al Consejo de Ministros, a donde íbamos solamente Diana y yo, y los ministros. Era una historia muy distinta a la que sucedió. Él Hace reality él era muy elegante, muy sobrio y muy trascendental. Todas las semanas se reunía el Consejo de Ministros, los jueves por la noche. Yo era miembro del COMPES, del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Iba al Consejo de Comercio Exterior e iba a la Junta Monetaria, que era lo más importante que había en materia monetaria, porque el Banco de la República no tenía una junta directiva como se creó después posteriormente. Esa era la junta donde se decidía la política monetaria y todos los planes del gobierno, que la conformaban el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo, el ministro de Agricultura, el jefe de Planeación Nacional, 2 asesores, el gerente del Banco de la República y yo, que era invitado, pero por instrucciones del presidente, y era como si fuera miembro de ella. Además era miembro de la Junta Directiva de Puertos de Colombia, en fin. Lo representaba con mucho. Me pedía que fuera a muchas partes en nombre de él. Viajaba con él todos los fines de semana. Quiero contar una anécdota especial aquí porque últimamente la he estado contando. El gobernador de Antioquia, que era mi papá, fue el que inició el aeropuerto de Medellín, la idea del aeropuerto de Medellín, de Río Negro, y el metro de Medellín. Y el doctor Turbay, que lo había nombrado gobernador, porque mi papá había sido elegido senador. Para la época los senadores podrían estar en el Ejecutivo con una gran votación, era una votación gigantesca como líder conservador antioqueño. El presidente quería que el aeropuerto de Medellín fuera construido por la Aeronáutica Civil, o se empezara a construir con un director de Aeronáutica liberal. Y ese director de Aeronáutica primero fue Guillermo Gaviria, luego nombraron a Fernando Uribe Senior, que era un primo hermano de mi padre. Ese señor llegó a Bogotá, estuvimos con él, con el presidente Turbay en mi casa. Al mes o mes y medio de estar en Bogotá lo asesinaron. Y yo fui a Medellín al entierro a leer un decreto de honores, a representar al presidente, que no pudo ir. El presidente me dijo antes de viajar que le había ofrecido la Aeronáutica Civil a un primo hermano mío. Cuando yo regreso al día siguiente me dice que el primo hermano mío no le había aceptado la Aeronáutica Civil y me dijo quién nombraba. Si esto es 1980, yo tenía 27 años y la persona que recomendé también tenía 27 años, Álvaro Uribe Vélez. Yo, porque era un joven de 27 años, pues que estaba haciendo su vida, pero que no estaba... Quien recomienda a Álvaro Uribe eres tú. Fui yo. Y fuimos muy buenos amigos en la presidencia, le ayudé muchísimo como secretario. Y eso lo reconoce hoy Álvaro Uribe. Eso habría que preguntárselo a él. Okay. Eso habría que preguntárselo a él, pero es que yo llevo 40 años contando el cuento, de manera que hasta ahora no he sido refutado. Yo me imagino que no habrá forma de que me lo refuten. Claro, No habrá forma de que me lo refuten. No, me refiero a que si eso lo reconoce él, porque yo siento que ese primer abrazo que le dan a uno con ese trampolín, digámoslo así, porque fue muy importante. Fue demasiado importante. La oportunidad fue gigantesca y trabajar con el presidente Turbay fue maravilloso para él, y además porque estaba construyendo el aeropuerto de Río Negro, donde lo que el presidente quería era que antes de salir el 7 de agosto de 1982 aterrizáramos en la pista, y aterrizamos el 30 o 31 de julio, faltando 7 días para acabar la presidencia del presidente Turbay, y nos regresamos por la autopista Medellín-Bogotá, con él también, que era el evento. En fin, ahí conozco a Diana y solamente
ya tal vez faltaría un año para terminar el gobierno cuando un día ella no nos acompañaba los fines de semana, yo viajaba con él todos los fines de semana. Y un día llegamos a Medellín y yo la vi allí con nosotros. Y bueno, pues, ¿y por qué estar aquí en esta ocasión si siempre está con su hija? Y esa noche nos fuimos a conversar, fuimos a comer ahí al Castellano, que era el restaurante que estaba en el 6º piso del Hotel Intercontinental, al lado de la suite presidencial. Y al día siguiente estuvimos el día juntos, sábado, y el domingo juntos. ¿Y qué te puedo decir? Nunca más nos separamos. Eso fue amor. Jamás, no, sí, también. Nunca Ay. nos separamos y yo la llevaba viendo pues ya 2 años, pero eso no estaba entre mis cálculos. Yo estaba ahí dedicado. Además, uno tenía que tener como la distancia. Y la teníamos muy respetuosa, éramos muy buenos Claro. amigos, pero la teníamos muy respetuosa, siendo yo participando mucho de muchas reuniones donde en la casa privada del presidente y con los amigos de él. Y él era muy especial conmigo. Y fuimos grandes amigos, me convertí en su gran amigo. Yo me atrevo a decir que de ahí para adelante casi que fui su mejor amigo. Después ya pues él estuvo muy contento cuando ya estábamos con Diana juntos. Bueno, pero no me adelanté mucho en el resto de vida. Lo otro pues seguí trabajando, trabajé en el banco, trabajé en los negocios de mi papá, me formé. ¿Qué pasa de ahí para adelante? Me vuelvo, no, hago una cosa importante a la salida del gobierno. Fui el primer director de ProAntioquia en Bogotá, entre 1982 y 1984. Y luego era Gilberto Echeverry Mejía, el director de ProAntioquia en Medellín, y el presidente de la junta directiva, que era un gran amigo de mi padre y también amigo mío, siendo pues, por el nombre que te voy a dar, un hombre mucho mayor, pero era un gran señor, era Santiago Mejía Olarte, el papá de Manuel Santiago. Manuel Santiago. Y luego me dedico a ser asesor de empresas y consultor de empresas y a estar al lado de mi padre, pero sin trabajar directamente en los negocios de él, porque yo me quedo en Bogotá viviendo. Pero nunca perdí mi conexión con Medellín. Yo fui a Medellín todos los meses de mi vida. Yo he ido a Medellín casi todos los meses de mi vida. Yo Y nunca, sigues, ¿no? pues Súper conectado. hasta julio del año pasado. Apenas empiezo esto. En los meses de junio y julio con Miguel en la clínica solo fui en las últimas 2 semanas, porque fui a las reuniones de mis juntas directivas. Después ya en la campaña política no fui con esa misma frecuencia, pero sí fui a reuniones políticas muy importantes porque en esta que estoy, yo le pido a Antioquia que sepa y que se acuerde que yo soy paisa de pura cepa, y que soy el que va a ser el próximo presidente de Colombia, antioqueño y paisa, para bien de la región, además, y bien del Bien departamento. de todas las regiones. Claro, de todas, pero allá que mis paisanos son que les gusta tanto que sea lo autóctono, pues aquí lo tienen. Que se acuerden los paisas. Acuerden los países, y aquí, que me vean que voy a ser su presidente además para arreglar todos estos entuertos que les ha tocado vivir ahora con este gobierno que ha desconocido tanto lo que Antioquia es y significa y lo que debería tener. Entonces trabajaba en mis asuntos, pero haciendo algo más. A mí siempre me ha gustado estudiar. Yo he estudiado mucho y he leído mucho. Yo he leído mucho. Tengo una biblioteca bastante amplia entre lo que he leído, he comprado lo que me ha regalado mi padre y me han regalado, bueno, en fin, me ha gustado mucho vivir entre libros y así Miguel me vio. Siempre veía a su papá con un libro en la mano y leyendo, y eso lo sigo conservando. Ahora me ha quedado más difícil leer, pero lo sigo así, pues me gusta muchísimo y lo hice mucho. Me casé con Diana el 2 de febrero de 1985, o sea, 3 años después de salir del gobierno. Formamos el noticiero Krypton en 1986. Yo la apoyé y le ayudé a formar la revista Hoy por Hoy. Yo fui parte de todo eso. Ella era la que figuraba, pero yo estaba ahí al lado siempre estuvimos al lado Como el buena uno del otro, pareja. total. Buen coequipero. Sí, claro. Yo era feliz viéndola a ella, feliz con lo que ella quería, y me parecía muy bueno tenerlo del medio de comunicación.
Hicimos eso, llegamos al año 89 como para destacar algo, y es en febrero de 1989, llega a la casa nuestra un abogado caleño a decirle a ella que Pizarro, el jefe del M-19, quiere hablar con ella. Carlos Pizarro. Carlos Pizarro. Lo oímos, hablamos con el presidente Turbay, ella habló con el presidente Barco, habló con un asesor del presidente Barco, con el ministro de Defensa, y aceptó la invitación a ir allá. Eso es que dio origen ahí el proceso de paz con el M-19. Ahí se organizó, ella fue la inspiradora de eso, ella fue la precursora, ella fue la que le dio vida a ese proceso, que termina, como ya sabemos, en un proceso de paz bien hecho. Ella pues era periodista, ella buscaba la paz bueno, eso fue posterior. De ahí viene el proceso de buscar la paz con los grupos armados al margen de la ley, además porque ella siempre se había ocupado mucho del orden público, y en el gobierno tuvimos unas situaciones muy difíciles. Empecemos porque así me tenga que echar para atrás, pero esta es una anécdota bonita, pues bonita para la historia. Cuando el presidente se sienta en el escritorio el primer día, el presidente Turbay se posesiona, encuentra una carta del M-19 que le dice: no lo vamos a dejar gobernar. Y así fue, pues no lo dejaron gobernar, no, él sí gobernó, y gobernó con la Constitución y la ley. No como hay gente que dice que él era torturador, como le dijo un día Petro a Miguel en un trino, que era el nieto de un presidente que había torturado a 10.000 personas como parte de su violencia política. Que eso es falso. Pues totalmente falso, ¿no? Y el que cita el Estatuto de Seguridad nunca lo ha leído, porque el Estatuto de Seguridad no existe. Eso no es ninguna norma ni ninguna ley que expidió el presidente Turbay. El presidente lo único que hizo fue compilar todas las normas de seguridad que había, que eran leyes o decretos, y aplicarlas. Pero se llamó así porque la oposición lo llamó así por querer decir que él había sido arbitrario y torturador. Mentira, lo que era un gran demócrata. Pero en fin, Diana hace lo del M-19. Diana además lidera como las mesas de paz. No, la del M-19, solo el M-19. No, del M-19. No más, es que no había más. Ahí empieza una serie de procesos, y en aquel momento yo tengo una incursión en la política, después de estar en los primeros años con Turbay y luego trabajando en la empresa privada. Es las únicas 2 oportunidades en donde yo tuve un empleo público. Aspiro a ser senador, y yo soy elegido senador en 1990. Yo era el presidente del Movimiento Nacional Conservador. Así fui elegido, me posesioné el 20 de julio de 1990. Y César Gaviria presidente, y al mes estaba Diana secuestrada. Me tocó ese proceso siendo senador. El presidente Gaviria pues a mí me permitió recorrer Colombia para buscar a Diana. Infortunadamente nunca pude llegar a Pablo Escobar. Y al principio siempre el gobierno decía que la tenían los guerrilleros o algún grupo guerrillero. Y como yo estaba empeñado en buscarla, entonces le dije a Rafael Pardo y al presidente Gaviria que yo quería buscar a Diana, y que cómo hacía para hablar con las FARC. Y me dijeron cómo hacía para hablar con las FARC. Y yo fui a hablar con las FARC 3 veces. Yo me reuní con Tiro Fijo, con Alfonso Cano, con Raúl Reyes. Timón León Jiménez era un joven, todavía no estaba ahí en la cúpula, pero ahí estaba como parte de los que hacía la cuidada de ellos. También me tocó ver a Caraballo, el del EPL, y siempre me decían que no. Fui 3 veces porque cada vez que volvía al gobierno a decirme que estaba allá, porque la primera vez cuando fui solo vi a Alfonso Cano, la segunda vez vi a Tiro Fijo, y la tercera vez que fui, en mi insistencia de que yo quería hablar con ellos, me tenían al cura Pérez allá, y me reuní con el cura Pérez.
con quien era muy difícil encontrarse porque él no le daba citas a nadie. Me dijo, yo no secuestré a Diana. Yo nunca la invité a una entrevista periodística. Dígale al presidente que yo soy una persona que dice cuando yo hago las cosas. Cuando yo mato a alguien, yo digo que yo maté a alguien. Cuando yo vuelo un oleoducto, yo digo que yo volé un oleoducto. Y bueno, charlé con ellos, hablé con ellos, no había forma, no. Inclusive me dijeron, ningún miembro de la coordinadora guerrillera tiene a Diana. Decían que cuando el M-19 tenía secuestrado a Álvaro Gómez, la coordinadora guerrillera les había dicho que no estaba secuestrado por ningún grupo guerrillero. Entonces ellos me explicaron a mí que era que el M-19 en aquella época les había dicho mentiras a ellos de que ellos no tenían a Álvaro Gómez, pero que en esta ocasión era así. Nos demoramos hasta finales de octubre para que llegara el primer cassette de los extraditables, donde decían que ellos tenían a Diana. Bueno, ya era otro proceso distinto. Ellos le pedían ciertas concesiones al presidente Gaviria. Y anécdota importante, enseñanza importante que siempre marcó la vida de Miguel, hijo. Diana le escribió al papá y le dijo, papá, no aceptes interceder por los extraditables porque en nuestra familia nosotros no ponemos los intereses de la familia por encima de los del país. Diana prefirió morir antes de que los intereses, de poner los intereses del país por ¿Cuánto tiempo duró secuestrada? Duró secuestrada desde el 27 de agosto de 1990 hasta el 21 de enero de 1991. Ya casi 5 meses. Casi 5 meses. Miguel tenía 4 años y medio. Siempre preguntaba por la mamá. Hay unos videos del noticiero Krypton muy bellos del niño mandándole besos a la mamá. Bueno, eso lo marcó a él. Después de ese momento y antes también siempre me le dediqué. Cuando yo fui senador, yo además tenía un empleo. Los congresistas podíamos tener empleo y el trabajo no era sino del 20 de julio al 16 de diciembre. Yo era el presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, ahí estuve casi 9 años. Ese trabajo me gustaba mucho. Me gustaba mucho, conocí las regiones, conocí los problemas del agro, fui un líder gremial, estuve en la sociedad, en la SAC, tenía relaciones con el ministerio, tuve muy buenas relaciones con los gobiernos con los que me tocó, primero con Gaviria, luego con Samper, y luego con el gobierno ya con el de Pastrana no, porque yo me retiré en el 97 de la federación. Me preguntarás, ¿por qué no volví? Porque en ese mismo segundo semestre de 1990 que Diana está secuestrada, es la tal constituyente que cambió la constitución. Se convoca la elección para el 9 de diciembre y los congresistas no podíamos participar. Se reúne la Asamblea Nacional Constituyente entre febrero y julio, y el 5 de julio se promulga la Constitución y aprobaron una inhabilidad que a mí me daba por fuera, y era que tendrán que renunciar 6 meses antes de ser elegidos de la elección los representantes legales de las entidades públicas o privadas que administren tributos o contribuciones para fiscales, y yo administraba como gerente de Fede Cacao, presidente de Fede Cacao, representante legal, el Fondo Nacional del Cacao, que se nutría de la cuota de fomento cacaotero, que era una contribución para fiscal, entonces quedé inhabilitado, ya no volví más. Seguí en mis actividades privadas, viene esa otra tragedia tan lamentable que tuve en 1999 por la que no tenía que pasar. Fue otra desgracia, fue otra de las injusticias que me ha tocado vivir terrible. Yo era un cliente del Banco del Estado, yo no era un funcionario público, no estaba en el banco, llevaba muchos años siendo cliente del banco y de pronto aparezco en un informe falso, con contenido falso de la Contraloría General de la República. El Contralor General era Carlos Sosa del M-19 y el Vicecontralor era José Pérez Laforí del Partido Conservador.
por medio de ese informe, el presidente, el fiscal Gómez Méndez inicia un proceso donde me acusa de ser el determinador de un peculado por apropiación, o sea, no a mí, sino que yo había facilitado que el presidente del banco ganara dinero con las operaciones de crédito mías con el banco, y resulta que al presidente del banco jamás le hicieron un proceso por peculado. Eso era totalmente un acomodo político contra mucha gente. Fuimos muchos al principio, finalmente acabamos 2 juzgados, que fuimos Diego Pardo Coppel y yo. Diego Pardo era el compañero y el amigo de Andrés Pastrana. Yo no había participado en la campaña así como participó Diego Pardo. Afortunadamente me tocó un juez honorable, decente, el juez 49 penal del circuito, que me absolvió. Y esa sentencia quedó firme en primera instancia. Eso es importante, muy importante recalcarlo. Yo he contado ya, apenas empecé este proceso, pues me lo han preguntado muchas veces, pero aprovecho hoy, como estoy en esta secuencia de la vida, Estamos contando. para relatarte que esto fue terrible para Miguel. Esto fue terrible para mí. Tuve una situación económica dificilísima. O sea, otra adversidad que he tenido que soportar. En el libro de Miguel, que él arranca con la influencia de mi papá, que yo lo he leído muchas veces y he llorado cada vez, lloro más. Cuenta lo difícil, todo lo difícil que nos tocó vivir a él y a mí, las adversidades que tuvimos y de las cuales salimos juntos. Pude salir de esa adversidad tan terrible, me costó muchísimo, porque en Colombia pasa una situación muy complicada, y es que el solo hecho de tener una investigación, una acusación, ya es culpable. Ya no hay forma, así te absuelvan, que absuelven al 0,0001% de la gente. No hay forma de que se quede uno marcado con eso. Y yo me he quedado marcado con eso desde entonces hasta hoy, 25 años casi. Afortunadamente, a raíz de esto, he podido hacer esta explicación y me lo han escuchado, porque cuando me detuvieron, que estuve 15 meses detenido en la primera estación de policía, los titulares eran, mira, había una cadena de televisión que estaba con una novela que era El Fiscal. El titular antes de empezar la novela era detenido Miguel Uribe. Eso fue un noticionón para un hombre que no tenía esa importancia que me quisieron dar, o que me dieron esa relevancia, los titulares a 4 columnas de los periódicos. Y el día que me absuelven, el único medio que sacó la noticia, y la sacó en la cuarta, en la parte D del periódico, donde estaban las carreras de caballos, fue el periódico El Tiempo. De resto, nadie nunca más dijo absuelto Miguel Uribe. Y nadie nunca más dijo, y además sin apelación, que ese es otro problema que hay aquí, que la Fiscalía le gusta mucho apelar las sentencias absolutorias. Cuando es tan difícil que a alguien lo absuelvan, pues ¿por qué además lo van a poner a que tengan que apelarle para que se demore otros 2 o 3 años o 4 en el tribunal, claro, donde seguramente le confirman la absolución? Porque eso se apela cuando hay pruebas de que se aplicó mal la ley, cuando de pronto se pensó que hay coacción o cohecho o algo de eso, pero eso no es lo normal. Bueno, en fin, yo no tuve que soportar eso. Fui una de las pocas personas que la Fiscalía no apeló mi sentencia, porque es una cosa así grande, muy sólida. Ese juez hizo un trabajo muy bien hecho, donde dice, y hay un comunicado de la Fiscalía, para terminar este cuento, me alargué un poco, pero es muy importante para mí esta historia, donde dice que el juez absolvió a Miguel Uribe y a Diego Pardo Coppel porque solamente se beneficiaron de los servicios de la corporación, o sea, del banco. Nosotros éramos unos clientes, nosotros nunca hicimos nada mal hecho, no tuvimos ningún mal negocio con el banco, pero era una persecución política que nos hicieron a los dos. De ahí seguimos adelante, dedicado a Miguel, siempre al lado de Miguel. Muy importante en mi vida, 1997 finales. Conozco a Adelia Jaramillo, llevaba 6 años de viudo, y también fue amor a primera vista. La conocí en un almuerzo en Bogotá, en la sabana de Bogotá. Ella vino de Medellín, ella estaba en Medellín. Y también hay que decir que esa noche estuvimos ahí, el día siguiente almorzamos, se volvió a Medellín. A los 8 días estaba yo invitado a un evento del Hotel Intercontinental que ella hacía en Medellín. Fui con Miguel,
y tampoco nos separamos nunca. Y sigues ahí firme. Y ahí llevamos vamos para 20, llevamos 20 años, 28 años juntos. La mamá de Miguel tenía 11 años. La quiso mucho, ella a él también. Él le decía con frecuencia en público, gracias Delia por lo que ha sido para mí, ha sido como mi mamá, gracias. Eso es muy importante. Ella me acompañó en las malas. A ella le tocaron las malas. A ella no le tocó la época mejor mía, ya le tocó conocer a Miguel perfectamente en una situación muy difícil. Lo que me tocó, es que es mejor no narrarlo porque ya no importa. Después de lo de Miguel, a mí no me importa nada. Lo único que puedo decirle a Colombia entera es que tengo una personalidad resistente y he soportado todas las adversidades y todas las he superado. De manera que quiero parte de esta fuerza que yo he tenido en mi vida porque he sido así siempre. Cuéntame por qué decides tomar esas banderas. Veíamos a una esposa de Miguel, a María Claudia, a quien tuve el placer también de tenerla acá sentada, y a el papá, muy unidos, en un dolor profundo. Y lo fuimos y lo somos desde siempre. Con un cariño, ella se expresó de ti con un cariño y una admiración gigante. Se notaba una relación muy estrecha o que tienen una relación muy estrecha. Así es, muy, muy, muy estrecha. Tú decides, voy a trabajar, voy a continuar con el legado de mi hijo. Pasa lo siguiente, pues me has pedido que te cuente estas cosas, todo tiene su historia. Por favor, aquí, por eso quiero que todo si estuviéramos en una emisoria, pues había que contestar en 30 segundos y se acabó el cuento, pero lo bueno de estar aquí es poder contar una historia de verdad como es. Yo fui coequipero de Miguel, yo le ayudé a él en todo, yo lo formé, yo siempre estuve detrás yo le inculqué esa misión que él construyó también sobre la tragedia de su mamá y se dedicó a eso y él se preparó para lo que estaba haciendo. Jamás pues pensamos que esto iba a pasar, yo vivía muy feliz, llevaba ya muchos años dedicado solamente a las empresas y a los negocios nuestros, no más, pero siempre al lado de él, pero en otro mundo distinto desde siempre, prácticamente todo este siglo. Solamente, no, pues es que él empezó en el Consejo de Bogotá en 2010, cuando tenía 25 años. Y cuando Miguel muere, yo tuve que tomar una decisión que fue, ¿qué voy a decir yo en la catedral? Y ese discurso mío de la catedral cambió la historia. Porque el papá de Miguel, si Miguel era como era, y él había hablado tanto del papá, que tanta gente me conocía, después descubrí por qué él hablaba mucho de mí, pues el papá tenía que decir algo, el papá podía escoger o ponerse a llorar y esconderse, o decir lo que dije. Y ese discurso, entre otras cosas, tuvo una dedicación larga a Álvaro Uribe. Y yo fui extraordinariamente generoso con Álvaro Uribe, donde lo puse, donde le dije que le agradecía enormemente el reconocimiento que había tenido de descubrir a Miguel como líder y haberle invitado a que participara del Centro Democrático en 2020, en la campaña de 2022 como cabeza de la lista. Destaqué lo que él había hecho y le dije que ahí se lo devolvía al Centro Democrático, pero que nos uniéramos para decidir cómo íbamos a sacar este país adelante en la situación que estábamos viviendo aquel 11 de agosto. Yo me imagino ese 13 de agosto, miércoles, que ese discurso, más la circunstancia de lo que Miguel significaba en el Centro Democrático, que tenía más del 80% del Centro Democrático con él. Y esto es importante recalcarlo porque las senadoras se ponen muy bravas con él, pero ellos no tienen por qué ponerse bravo con una persona que el dueño del partido lo invita. Por eso llega él, porque si no, no hubiera llegado. Él tenía muchos caminos, él era el líder político de Bogotá. Y era el que figuraba cuando las otras ya llevaban 11 años en el Senado y con escasamente un 1% de intención de voto. Pero vivían muy molestas con esa situación y lo atormentaban mucho.
Y el domingo 17, 4 días después, el presidente Uribe me llama a mí a invitarme a que participe de una reunión con los precandidatos, porque va a invitar a la familia a través mío para que pongamos un nombre de un precandidato en la contienda de los 5, 4 y uno más. Entonces, nada más mentiroso que decir que yo, a los 2 días de muerto Miguel, yo fui donde el presidente Uribe a pedirle eso. Lejos de mí. Yo no tenía ningún interés de esto. Yo estaba en el más absoluto dolor. Cuando yo me acostaba encima del ataúd de Miguel en el Capitolio, lo único que le pedía a Dios, por favor, permíteme meterme en este cajón con Miguel. Lo único que yo quería era irme con él. El primer día que estuvimos en el hospital, en la clínica, a las 5 de la mañana, cuando me dijeron los médicos, las horas están contadas, yo le dije a Dios, llévame a mí, te cambio mi vida por la de Miguel. Entonces, yo no tenía ningún interés, porque es que el que tú deberías estar entrevistando otra vez aquí es a Miguel, no a mí. Pero ya sabemos que la voluntad de Dios cambió las cosas. Entonces, nos dijo que nos invitaba, les dijo a las precandidatas que se reunieran conmigo, que tuvieran en cuenta mi agenda. Es más, todo eso está grabado. Aquí no hay cuentos de nada, sino todo se puede comprobar. Y yo fui con Delia el 21 jueves, o sea, 4 días otra vez más tarde, 8 días después de la muerte del sepelio de Miguel, y le dije que habíamos decidido, María Claudia, María Carolina, Delia y yo, que fuera yo el que iba a representar eso, porque era el que mejor podía hacerlo, porque había sido coequipero, porque conocía muy bien el problema de Miguel, y porque si lo íbamos a hacer era para ganar, no era simplemente para llenar el espacio con un nombre de cualquier persona, seguramente muy buena persona, pero no tenía tiempo de recuperar el tiempo que ya llevaban los otros 4 trabajando más de un año en ese proceso. Y él aceptó, y aceptaron ellas, y aceptó él, y empezamos una campaña que yo la hice honestamente, transparentemente, como se hace, porque tenía que ganar. Eso para llegar ahora al final, donde me cambiaron las reglas de juego 7 veces. Ahí ya las habían cambiado, ahí las empezaron a cambiar otra vez, que ya no era el 15 de septiembre, como dijo Uribe en ese domingo 17 de agosto, sino que ya iba a ser en enero o febrero, en diciembre o enero, y que ya iban a ser 2 candidatos. Inventaron un montón de cosas que fueron cambiando hasta el último día, hasta el día 30 de noviembre, hasta el día 1, que es el día que el señor Uribe resuelve expulsarme. Yo me sentí como en el colegio. Cuando yo tenía 10 años en Medellín, a un niño lo expulsaban del colegio, y eso era lo más grave, pues era que no podía tener amigos, que no podía volver a ningún colegio. Así me sentí. O sea, me expulsaron de una escuela. No entiendo por qué, porque yo no hice nada mal hecho. Nunca. A mí no se comprobó nada, ni siquiera se me permitió decir. Nunca me pude expresar mis ideas. Nunca. Yo no renuncié al proceso, en todo caso. Inclusive ya me tenían excluido. Ya no se hacía sino lo que el director decía, seguramente con la anuencia de Uribe, y resuelven expulsarme y listo. Entonces, ¿cómo lo afirmo yo? ¿Por qué estoy aquí? Porque yo creo que la voz de Miguel debería estar en esta campaña presidencial. Porque Miguel tenía un gran proyecto, y Miguel iba a transformar a Colombia. Miguel iba a cambiarle la vida a los jóvenes y a los niños de este país. Miguel iba a hacer algo espectacular. Ese era un ser de luz que estaba destinado, y por eso lo mataron, para que no pudiera seguir adelante, para que no fuera el próximo presidente de Colombia. Y la voz de Miguel ha sido asesinada 2 veces. La primera vez por su asesinato brutal, y la segunda vez cuando el Centro Democrático resuelve asesinar su voz a través mío e impedirme que yo pueda continuar con una contienda que voy a ganar. Porque esto es el día 1 de diciembre, y el 30 domingo sale una encuesta de Inbamer donde yo estoy 4 veces adelante de las honorables senadoras que llevaban 12 años en el Senado. O sea, yo iba a ganar esa encuesta. No hay duda que yo le iba a ganar. Y me sacaron, punto. Pero no tengo rencor. No me molesta, no me importa. A lo mejor hasta me hicieron un favor, porque ahí había cosas. A lo mejor después me hubieran hecho otra zancadilla. Después no me hubieran permitido inscribirme el 6 de febrero. En fin, ya eso son especulaciones. ¿Toma esa decisión el presidente Uribe? Sí,
Vallejo dijo que había sido el presidente Uribe, porque con Vallejo sí hablé un minuto. El presidente Uribe no me quiso atender, De ahí no en me dio adelante no explicación. volvieron a hablar ustedes dos. No, no. Ni dio una explicación, ni dijo nada. No, él no ha dado explicaciones públicas que a mí me parece que no son exactamente como pasaron. Yo no quiero hacer ninguna polémica con él. Yo le sigo teniendo mucho respeto. Siempre lo definí como el libertador de Colombia del siglo XXI. No tengo rencor con él. Él es el dueño de su partido. Allá se hace lo que él dice. O sea, el proceso, los estatutos valen poco. Eso es lo que a él le gusta hacer. No hay problema. No, no le tengo ningún rencor, como lo he explicado por todas partes. Estoy listo a hablar con él cuando sea y volver aquel 13 de agosto. Lo invito a que nos reunamos a ver cómo nos unimos y cómo salvamos a Colombia de lo que nos esté pasando malo. Y hoy sigo en las mismas, porque yo no le estoy haciendo ningún mal a él ni a... No compito con ellos en el Congreso, nada, no, simplemente acepté tranquilamente y me retiré. Pues listo. Al día siguiente mandé una carta diciendo me retiro como militante de un partido que yo fundé. La única condición aquel domingo, se me olvidó decir eso, cuando él nos invita es que fuera alguien del Centro Democrático. Y yo fui cofundador. Yo fui el primer director del Centro Democrático en Bogotá. Yo dirigí la campaña de la Cámara de 2014, aquella que encabezó María Fernanda, que sacamos 5 representantes. Entonces yo había participado de todo eso. No importa, no. Quiero que quede claro que yo soy un hombre sereno, perdono a todo el mundo, no tengo problema. Es más, lo que quiero para Colombia es reconciliación y paz. No quiero, no podemos seguir en esta polarización y en esta pelea, de manera que no hay problema. Y ese mismo día, el presidente del Partido Demócrata Colombiano me ofrece el aval. Entonces son dos situaciones. La de que la voz de Miguel fue asesinada 2 veces, lo que Miguel iba a hacer, que el Benumero en ese programa, esa visión que él tenía para Colombia tan importante que debía continuarse. Y hay una que yo le agrego a esto muy importante. Los colombianos hemos sido víctimas durante muchísimos años de la guerra, de la violencia, del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción, del clientelismo, del trato de personas, de la trata de personas, de la violencia de género, especialmente en las mujeres y en las niñas, y de los cómplices que lavan el dinero de todas las actividades ilegales. Y yo tengo una condición especial. Yo soy doblemente víctima de 2 situaciones muy difíciles, que son el narcotráfico y la guerra. Y eso me da la posibilidad de tener una óptica especial de que yo quiero trabajar por las víctimas. Yo quiero hacer algo muy especial en Colombia para que esto no vuelva a pasar. Yo se lo resumo de esta manera, se lo sintetizo así. Los padres no podemos seguir enterrando a los hijos. Los hijos no pueden seguir sufriendo tampoco. Los niños no pueden seguir estar sujetos en los parques a que los recluten, a todo lo que les está pasando, a vivir con miedo. Y yo siento que yo tengo una disposición especial para entender, porque solamente cuando a uno le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que me matan un hijo, a los que nos han matado hijos, mucho más que papás, porque es que lo de los hijos es distinto, es tal vez la más antinatural de todas. Entendemos qué es lo que está pasando. Esta anécdota te la tengo que contar. 2 semanas atrás del 1 de diciembre, Delia y yo le pedimos una cita al presidente Uribe y nos reunimos con él 25 minutos en el Hotel Habitel. Era viernes, por la tarde. Y Delia le empezó a hablar, bueno, presidente, que ahí estaba Gabriel Vallejo presente. Presidente, queríamos hablar con usted. Él inclusive tuvo un poquito descortés con ella porque le dijo, Delia, yo no tengo tiempo para escucharte. Y él dijo, no, sí me va a escuchar, presidente. Y lo obligó a que lo escuchara porque ella le quería hablar de Miguel Hijo. Y luego, yo como sabía que entonces ya estaba afanado y que decía que quería irse, yo no quería no transmitirle una cosa específica. Pero empecé diciéndole, solamente, presidente, cuando a uno le ha pasado, a una persona le ha pasado lo que me ha pasado a mí, se entiende lo que yo estoy haciendo. Pero yo, como tú sabes, yo voy a tu casa y jamás te pongo quejas porque tú dices que a ti no te gustan las quejas y yo no soy así.
Yo lo único que he pedido es que la encuesta sea, que mida intención de voto, que sea presencial, que sea auditable, que sea publicable y que cumpla con la ley colombiana, no más. Y veo que hay mucha molestia con todo eso porque aquí estamos en un proceso donde no se está haciendo nada de eso y aquí hay dificultades y hay cosas que están muy mal contadas porque mi campaña jamás, dicho por el mismo presidente de Atlas Intel, dijo, nunca la campaña de Miguel Uribe trató de contratarnos, que es el rumor que soltaron. Eso es falso, dicho por el mismo presidente de Atlas Intel. Y dije, presidente, yo lo tuteo a él. Pues estuvimos además en segunda y primaria juntos, cuando teníamos 8 años. Presidente, si yo te estoy incomodando, si el proceso está, si yo estoy estorbando, dime ya y me retiro ya. 2 semanas antes. No, Miguel, no, para nada. Que ustedes debían hablar más entre ustedes. ¿Hace cuánto que no hablas con María Fernández? Y yo no hablo nunca con ella. Nosotros no hablamos, nosotros estamos en esta contienda y nos reunimos cada vez que el director nos llama a reunión. Ah, bueno, pero hablen más ustedes y listo, y nos despedimos y nos fuimos. Entonces, ¿por qué ese día no me dijo que lo estaba incomodando? En fin. Entonces, esa fue la otra razón por la cual, bueno, y lo de las víctimas, como te digo ahora. Y ahora que pasó todo esto, que van a la gran consulta, que además gana Paloma por encima de María Fernanda, y María Fernanda dice que, o José Félix insinúa que no fueron transparentes con este tema. Yo ya no estaba. Yo el día 2 de diciembre hago otro discurso. Ni le das una No, interpretación a eso ni nada. No, porque yo no lo sino de hecho, yo no soy chismoso, yo no soy yo no hablo, yo no vivo en ese mundo de chismes, de inventar, yo no soy manipulador. A mí me da mucha brega cuando me dicen, cuando me echan un cuento y a ver qué quiso decir. No, para mí soy franco, yo soy, como te hablaba a ti, como me siento, que yo siempre digo las cosas como son, yo no doy mensajes ocultos. Entonces no tengo ni idea, yo llamé el 2 al día siguiente, hago una rueda de prensa, también elegante, también vuelvo y me refiero en los mejores términos a Uribe, como lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días, y digo que me retiro como militante, y no más, no he hecho Pero ningún una cuento. expulsión del partido obedece a qué? Eso es decir, es que lo expulsamos del partido. Del proceso. Del proceso, perdón. Ah, que entonces yo ya no era precandidato. Listo, hasta luego, pues no era precandidato. Entonces yo al día siguiente me retiré como militante del Centro Democrático y punto. ¿Cómo estás hoy? Hoy, o sea, después de haber tomado esa decisión, ¿cuál es la ruta? Hoy, para la que ruta. La gente entienda. La ruta es que entonces, un regalo de Dios es que ese mismo día, como aquí, hay que estar matriculado con un aval, un hombre maravilloso, un representante muy importante de las comunidades afro, Pedro Adán Torres, me escribe desde el día que yo estoy diciendo eso y le dice a mi asistente, a mi secretaria, que ella que quiere hablar conmigo y que me diga que él me ofrece el aval del Partido Demócrata Colombiano. A los 8 días hablamos por teléfono, le digo que venga, hablamos en mi casa, exactamente eso fue el 11 de diciembre. Maravilloso hombre, me dijo cosas muy bonitas, me habló muy bien y me dijo, yo quiero que usted sea, yo quiero ofrecerle que el Partido Demócrata Colombiano, que es un partido de comunidades afro, lo apoya con mucho gusto. Yo le dije que yo iba a viajar ese día a los Estados Unidos, estuve, volví, en vista de que yo no le contestaba, mandó una carta pública. Entonces ya yo sí ahí lo llamé por teléfono y le dije, Pedro, bellísima tu carta, listo. Te acepto el aval, yo voy a continuar, yo nunca pensé en retirarme, voy a continuar por las mismas razones de Miguel, todo eso que te expliqué ahora. Y en enero anunciamos que eso es así. Y seguí y me siento feliz y dichoso representando en este momento también, además de lo que represento en Antioquia, además me siento que yo sigo representando a los militantes del Centro Democrático. Totalmente. O sea, yo tengo muchos amigos allá y estamos en lo mismo y defendemos cosas parecidas, de manera que yo creo que voy a tener gran afluencia de votantes en mayo del Centro Democrático. Voy a trabajar con esas comunidades con las comunidades afros. Voy a recorrer todos esos lugares porque quiero aprender mucho más de todo eso y quiero... De hecho, Colombia es una sola.
como Miguel quería. Cuando Miguel fue secretario de gobierno, Miguel sacó la política de las etnias, de las comunidades etnias en Bogotá. Cuando era secretario, él trabajó por eso. Entonces yo estoy muy feliz de lo que estoy haciendo. Soy un hombre muy sereno, muy tranquilo, yo no polarizo, yo no ideologizo. Yo quiero unirnos en una sola Colombia, quiero un país bien para todos, creo que lo podemos hacer, estoy seguro de que sí se puede, que todos vivamos bien, que todos mejoramos la vida. Tenemos que hacer unos ajustes, tenemos que arreglar unas cosas, tenemos que arreglar la seguridad, que es el clamor principal por todas partes, tenemos que arreglar el problema de la salud, tenemos que crear unos empleos, uno no, 2 millones de empleos y formalizar la gente. O sea, acuérdate que yo soy empresario, yo sé solucionar problemas, yo sé cómo se hace, yo sé formar equipos y por eso estoy aquí, quiero seguir adelante. No peleo con nadie, no soy pendenciero. No es que eso no, o sea, que eso no se traduzca, se piense que es que no tengo carácter. El carácter lo tengo todo y la fortaleza también. Pero yo le tengo respeto a las personas por su dignidad humana. Yo sí entiendo todo eso y creo que no hay que estar peleando, ni insultándose, ni nada de eso. Hay un camino para que encontremos un camino ahora en mayo, o en realidad el camino se encuentra en la segunda vuelta. Y saquemos este país adelante tan bello y tan lindo para todos nosotros. ¿Quién va a ser tu vicepresidente o vicepresidenta? Eso, va a ser vicepresidenta. María Claudia. No, no, pero va a ser vicepresidenta. Bueno, Claro. claro. ¿Y qué equipo te está acompañando ahora en todo el sistema programático y todo Es eso? un hecho que yo tenía un equipo muy informado con el Centro Democrático y pues ellos, es normal, están en su campaña de su candidata. Ya veremos, como digo yo, después eso Se decanta. la gente en primera vuelta vota por quien quiere votar. He formado un equipo de jóvenes, estoy trabajando con un equipo de jóvenes creativos, pues aquí está la muestra, los que nos están acompañando de aquí, brillantes, inteligentes. Tengo un muy buen equipo ya hoy formado, tengo que seguirlo aumentando, especialmente en las regiones. Todavía conservo apoyos que todavía no pueden salir a la luz pública, pero que son primero de los que tenía y los que han ido llegando nuevos. Lo que pasa es que en este momento, como ahí somos quienes no estamos, Sergio Fajardo, Iván Cepeda y yo, somos los tres que no estamos en esa consulta. Bueno, Cristo No, y tampoco ahí- está, otros de los que van a primera vuelta no estamos en esa consulta puede que Cristo sí esté en elección parlamentaria, ni elecciones yo no estoy en elección parlamentaria al Congreso. Entonces, en este momento estoy, pero a partir del 9 de enero, del 9 de marzo, esto cambia. cambia todo. El ajedrez. Y el tablero político es otro. Total. Estoy completamente de acuerdo. Total. Y ahora en las elecciones de Congreso y eso, ¿estás apostándole al Congreso No. a alguien o algo? No, porque pretendo unir muchos de esos después de que ellos estén elegidos. Porque yo quiero hacer una gran coalición con las personas que queremos que ciertas cosas cambien y una Colombia que se vuelva a organizar, especialmente en el tema de seguridad. Eso es básico. Ahora lo de la salud es muy fácil. ¿Por qué tenemos el problema? Porque el gobierno lo formó. Podíamos haber tenido unas dificultades o unas cosas que no funcionaban bien hace 4 años, pero no este desastre. Ahora, tienen una situación que es real y que puede ser es una causa del problema, pero no era la solución. Lo que se hizo no es la solución a la causa, que es la gran corrupción que ha habido en el sistema. Eso es un hecho, parece, y hay que hacer una gran investigación. Así que hay que crear llamarlo el proceso 20.000. Como creamos el proceso 8.000 y este es el proceso 20.000. Hay que entender qué entidades y qué personas y si tuvieron corrupción en este sistema
políticos, no políticos, dueños, interventores. Sí, hay un problema de corrupción enorme en la salud. Y esa es una causa muy grave de lo que pasó, pero la solución no era, la solución pero no eso era. debería ser paralelo a que hay que hacer una intervención Sí, inmediata inmediata. y corregir esto Sí, porque estamos viendo casos mediáticos, lo del niño Kevin, lo de ir a una clínica y yo le contaba a mi equipo, acabo de salir de tal sitio y hay un problema ético, más que ético es, si operamos a esta persona del corazón, esta persona tampoco va a tener los medicamentos para poder continuar, medicamentos que cuestan 10 millones de pesos al mes. es que la O sea, solución no era esta. no, La solución era hacer aquello, pero no dañar el sistema. sin duda había que hacer cambios y hay que hacer Hay que cambios. hacer cambios. Y contra la corrupción, todo. Todo. Pero Corrupción cero. pero sí creo que debe ser una prioridad. Ahora, tenemos que ir al tema de la seguridad. Hay cosas elementales. No más extorsión. Eso lo estamos viviendo todos los colombianos en todos los niveles y en todas las condiciones. Y eso nace, más de la mitad de la extorsión se produce en las cárceles. Pero será muy difícil prohibir la señal celular en las cárceles. Tiene que encontrarse un camino. Es que como para yo que me he parado la vida solucionando problemas y como empresario no puede haber nada difícil. Es la voluntad. Ahora, en la seguridad tenemos que tener otra voluntad. Es la del presidente. Porque es que las causas de este problema de inseguridad que estamos viviendo son muy fáciles de encontrar. Una es la paz total. Y la otra son los negocios ilegales. Y la otra es la debilidad de las Fuerzas Armadas. Si la voluntad del presidente se da, se acaba la paz total, que es, sigan delinquiendo, pero vengan a hablar conmigo, eso cambia totalmente. Es que ya lo hemos vivido, ya eso lo hemos hecho y lo podemos volver a hacer. Entonces, estamos en eso. El tema de la salud. En el tema de la economía, hombre, tenemos que ver cómo formalizamos a 2 millones de personas y les conseguimos empleo de verdad suficiente, porque es que no podemos taparnos los ojos de la situación tan lamentable de la gente que tiene que sobrevivir todos los días. Hay que entender que ese problema existe y hay que ponerle atención, pero no ideológicamente, no como está pasando ahora. Hay que pensar en que no es un problema, no me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar aquí para salir más rápido, para poder seguir con lo que quiero decir, de ricos y pobres. Eso está muy mal planteado. Este es un problema donde necesitamos es echar la economía para adelante para que crezca, y si crece la economía y buscamos que las condiciones laborales sean buenas, y de hecho sea de paso, yo estoy totalmente de acuerdo con el salario mínimo vital. Entonces eso lo podemos hacer y podemos formalizar la gente. Todo lo podemos hacer. Yo creo que en Colombia sí se puede hacer, se pueden hacer otra vez 1 millón de viviendas, 250.000 por año. Se pueden bajar los impuestos, porque necesitamos bajar los impuestos para que haya más inversión y más empleo. Eso sin duda que se puede hacer. Todo lo podemos hacer, pero hay que organizarlo, hay que organizar el gobierno. Organizar la casa. Hay que organizar el gobierno, porque lo que ha fallado es el gobierno. El gobierno como entidad, como conjunto, y con esos grandes escándalos de corrupción. Entonces, y yo te voy a agregar otro importante, que es el de Ecopetrol. La transición energética es muy importante, claro que sí. Y se puede hacer, pero se necesita con qué hacerla. Y se puede planear, hay que planearla y se necesita en el tiempo. Y esto lo digo porque yo tengo un dato aquí que no me quiero quedar con él en el bolsillo, y de pronto me da miedo que me digas que ya acabamos. No, Y que yo falta la segunda parte. Y que Tengo yo una preguntita yo me quede con esto aquí. Utilidades de Ecopetrol. Ecopetrol tiene que volver a funcionar al máximo, porque la riqueza hay que sacarla. Nosotros no nos podemos quedar con las riquezas debajo de la tierra. Las necesitamos para poder hacer las transiciones que necesitamos hacer. Y empiezo por lo de minería. La minería ilegal está al máximo, pero es ilegal. La minería es ilegal. Entonces, ¿por qué la vamos a dejar que sea ilegal sin beneficiar a los colombianos, pudiéndola hacer legal? La tenemos que hacer, pero legal. Y no decir que es que contaminamos el ambiente. Colombia es un pite, Colombia no contamina nada. Y si queremos dejar de ayudar a que no contaminemos, pues preocupémonos por la Amazonía. La deforestación en la Amazonía es terrible, porque nadie le está poniendo atención. Esto es todos los días que tumban y tumban árboles. A eso hay que meterle la mano ya, hay que ir a hacer un cerco allá. De aquí no pasa nadie a seguir tumbando árboles en la Amazonía. Las utilidades de Ecopetrol en 2022 fueron 33 billones de pesos.
En 2023, 19, o sea, menos 14. En 2024, 15 billones, menos 18. En 2025, 9 billones, menos 24. Este año, si este año es igual al 2025, otros 9 billones. Ecopetrol ha dejado de recibir 80 billones de pesos. 22.000 millones de dólares. ¿Qué hubiéramos hecho con eso? No necesitamos ninguna reforma tributaria. Tendríamos plata suficiente para arreglar todos los problemas que tenemos. Esto es un embeleco porque esto es ideología. Entonces, el sector minero energético hay que ponerlo a funcionar otra vez a fondo. De manera que aquí hay por dónde y lo vamos a poder hacer. Yo no polarizo, ni ideologizo, no peleo con nadie, sigo por el camino de que constitución y ley, con la constitución y la ley, salimos adelante y no necesitamos hacer más. Quiero hacerte esta pregunta antes de pasar a la segunda parte, con muchísimo respeto y obviamente con el dolor de un padre que pierde un hijo. ¿Ya sabemos quién mató a Miguel? No, todavía no sabemos, pero vamos muy adelante, en el sentido de que la fiscalía, a quien yo felicito, yo nunca entraba en ese coro de personas que están contra la fiscal general. La fiscal general habló conmigo, Miguel llegó allá el sábado en la noche, domingo, el lunes estuve yo hablando con ella y me dijo, voy a dedicar un equipo especial de fiscales, con uno a la cabeza, para encontrar y esclarecer este crimen. Y cumplió. Y ese equipo ha trabajado muy bien, ha tenido mucho éxito. Pues llegamos a los 8 que participaron en la parte material del asesinato. Hay uno noveno que ya empieza a ser más importante porque es el que trae la plata a Bogotá, o el que entrega la plata, que la recibe de Venezuela. Ese es otro punto bien importante, 3 de enero. El 3 de enero es un día, una fecha importantísima para Colombia, casi que Colombia lo debería volver un día de fiesta, por decirlo jocosamente. El día que Estados Unidos saca al narcodictador Maduro. Maduro, al narcoterrorista Maduro de Venezuela, porque nos ha hecho mucho daño. Hace 4 años entró plata de Venezuela para las elecciones en Colombia. Espero que este año, ahí es donde hay que poner el ojo, no en la registraduría. Yo tampoco me uno al coro de personas que están hablando mal del registrador. No hay razón para decir que aquí va a haber trampa fuera de que si se quisiera decir, porque hay miedo de que se pierda la elección y hay que empezar a preparar el terreno. Pero hace 4 años entró plata para las elecciones aquí. Y de Venezuela, porque Maduro era el cómplice de Petro. Afortunadamente Maduro ya no está. Importantísimo que Maduro no esté para nosotros. En el tema de Miguel, ¿por qué la plata vino de allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué relación hay Colombia-Venezuela? ¿A quién le interesaba en Colombia que Miguel lo mataran? Ahí vamos. Hoy no te puedo contar más, pero ahí vamos. Por eso digo que con todo respeto y con todo, simplemente para que sepan que se está trabajando en el tema y que se sigue con las autoridades de la mano para poder esclarecer algo que no puede pasar de agache. Con las autoridades vamos, y yo soy el primero que quiero que esto se tiene que aclarar. Es muy importante para los colombianos, para cada uno de los colombianos, que sepamos quién hizo esto. Porque fue terrible, pues hoy todo se nos va volviendo paisaje. A mí no se me olvida diariamente. Pero es muy grave para Colombia lo que pasó con una situación parecida a la que vivimos en aquel agosto de 1989, cuando Pablo Escobar asesinó a Luis Carlos Galán. Esa fue otra tragedia que tuvo un impacto en los colombianos y que duró mucho tiempo en una violencia enorme. Afortunadamente ahora, pues por el lado de Miguel, yo no sé, no se ha generado más violencia. La violencia se está generando es por los negocios ilegales, por el narcotráfico, que por eso te digo, a los colombianos hay que inculcarles que el narcotráfico no es solución. El narcotráfico es la gasolina de la guerra. El narcotráfico, el país no puede vivir con narcotráfico porque entonces no va a haber una economía sólida y seria. Mira ese problema tan grave de la revaluación del peso colombiano. Ese es un problema para los exportadores. Y si ahora destruimos nuestras exportaciones, ahí sí nos acabamos de fregar. Porque el país tiene una situación. ¿De qué vive un país? De lo que le vende a los otros.
cómo se maneja una casa. Uno no puede gastar más de lo que le ingresa. En diciembre tuvimos un déficit de 1.800 millones de dólares, un déficit comercial. O sea, importamos 1.800 millones de dólares más de lo que vendimos. ¿Con qué lo vamos a pagar? Eso es lo que llega a la deuda. Por eso hay que endeudarnos. Hay un tema que te lo dejo simplemente para que lo pienses. Siempre hablamos que Colombia produce cocaína porque hay un consumidor. Entonces, justificamos un poco ese proceso, pero más bien porque no, decir, no pelear con esa corriente, sino decir que más bien Colombia se destaca por otra cosa que no sea la cocaína, pero nuestro problema no es el que consume afuera, sino la producción interna, la gasolina de lo que tú acabas de hablar. ¿No será que ahí hay que cambiar un poquito? Qué bueno que no, qué bueno que me dijiste eso porque estoy de acuerdo contigo. Yo oigo personas que dicen que para justificar lo que pasa y que no hay que perseguir a los narcotraficantes porque hay consumo en el exterior. No, así no funciona. Yo llevo 50 años en esto. Yo lo estoy viviendo desde el presidente Turbay directamente, desde 1979. Y así no es. Así no es. No hay aquí porque se consume afuera, no, así, eso, por eso no se puede tolerar, no podemos vivir en eso. Tenemos nosotros es que, porque ya lo hicimos. Mira que hace 3 años, hace 4 años no teníamos este nivel y veníamos disminuyendo. Tuvimos un periodo de disminución de sembrados de coca. Veníamos por buen camino y veníamos combatiendo con el glifosato y con la aspersión y tal. Y con el lavado de activos, lo más importante es el lavado de activos. A los criminales hay que llegarles a donde está la plata. Pero eso lo abandonamos en estos 4 años porque la paz total nos hizo abandonar el tema de la... Pero también hay un tema genético, ¿no? En la mata de la coca. Y es que hoy la mata de la coca de hace unos años no es la misma mata de coca de hoy, que antes la mata de coca tenían que sacarla, Sí. volverla a sembrar. Hoy no. Hoy da 3 o 4 veces la misma matica porque genéticamente en otros países la transformaron. Sí, pero no importa, la podríamos estar combatiendo. Es que no hay No, combate. No, completamente de acuerdo. No, en eso estoy Lo que yo creo es que aquí hay unos mitos que son tan importantes que ustedes como candidatos al país se lo digan. Pero también entender que para hacer esa transformación tenemos que poner también las cartas sobre la mesa. Y yo siento que ahí también nosotros en el periodismo tenemos que ir de la mano con ustedes, sin ningún tipo de agenda, sino acompañándolos a transmitir un poco esa función que en su momento Diana hizo en todo ese proceso de, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hay que contribuir con cosas positivas para Colombia. Y no estamos tan cansados de que nos ofrezcan tantas cosas que no se cumplen, que yo creo que llegó el momento de cumplirle a Colombia. una de las cosas de lo que estamos viviendo hoy, de lo que Colombia está cansada de la inseguridad, de las promesas que no se cumplen. Nada más grave que ofrecerle a la gente cosas que no se van a hacer. ¿Qué es lo que pasa hoy más grave? Por eso hay, ¿y ahora yo qué hago? ¿Por quién voto? ¿A quién le voy a creer? Nada más grave que un político no cumpla lo que promete. Entonces, yo pues no soy político, estoy en otra cosa distinta. No, pues nos alegra mucho que nos des este espacio. Vamos a la segunda parte. ¿Y cuál es Aquí la hay segunda unas parte? Yo cartas. creí. Acá hay unas cartas, tú vas a sacar 5 cartas de esas cartas de cualquiera, en el orden que tú quieras, como tú Ya quieras. me acordé, Leslie. Tú coges, lees la carta, la volteas hacia esa cámara, se la muestras y lo que pienses con esa palabra, en el orden que tú quieras, ¿no? Son tuyas, son Pero todas. menos que están revueltas. Claro, ¿no? pero pues preferimos que tú las... Pérdidas. Pérdidas de vidas humanas. Esto me recuerda a la pérdida de las vidas humanas todos los días en Colombia. Y que se tiene que acabar. Ese es el tipo de respuesta. La que tú quieras. Eso se tiene que acabar. No podemos seguir viendo así. Los papás no podemos seguir enterrando a los hijos. Los hijos no pueden seguirse quedando sin papá. Yo estuve hace 15 días visitando la familia del escolta del señor Aponte, que había estado con nosotros en la clínica y fuimos de él y yo al velorio. Una niña de 8 años.
Los 4 hijos de él, tampoco. Los papás, los niños no pueden seguir perdiendo a sus padres. Prioridad, esto me salió de primero porque la prioridad es la violencia. Hay que atajar la violencia, hay que darle seguridad a Colombia. Es un derecho humano, es un derecho fundamental que cada persona tenga seguridad física y tenga acceso a la seguridad toda, ¿no? Yo lo he llamado seguridad de varios aspectos. La seguridad laboral, la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, esa sí que es importante para sacar las empresas adelante y las inversiones. La seguridad física, la seguridad estudiantil, la seguridad en la salud, que es tener una buena atención. O sea, en la seguridad cabe todo. Ese multipropósito de la seguridad es el que nos lleva a evitar que tengamos más pérdidas. Y te recibo esta, saca otra. Puedo sacar la primera. Uy. Decisiones difíciles. La vida está llena de decisiones difíciles. Es una cosa que le pasa a uno siempre tiene que escoger una decisión difícil porque si no todo sería muy fácil. Si una decisión es buena y una decisión es mala, pues uno toma la buena. Y resulta que no siempre funciona así. Por eso es que existe la palabra dilema. Tengo que tomar entre 2 decisiones, la menos mala. Todas son difíciles. Yo estoy preparado para hacer esto. Me han tocado en la vida muchas decisiones difíciles. Estoy perfectamente preparado en la adversidad para hacer lo que hay que hacer en Colombia. Desde el 7 de agosto hay que empezar a tomar decisiones difíciles. Empezando porque hay que decirle a los que están al margen de la ley, a partir de hoy esto cambió y vamos a trabajar con la Constitución y la ley, y todo aquel que esté por fuera de la Constitución y la ley va a ser detenido y se va a someter a la justicia y va a vivir distinto a como está viviendo hoy. Eso posiblemente sonaría una decisión difícil, pero yo soy capaz de hacerla y la voy a hacer muy fácil porque como he perdido tanto, todo lo que me ha tocado vivir, yo lo único que quiero, como no tengo compromisos políticos ni ahora ni posteriores, es darle todo a Colombia. Volvamos a la mitad. A ver. Uy, alegría. Alegría es estar aquí con ustedes. Alegría es estar contigo, Adriana. Alegría es esta entrevista tan maravillosa. Alegría es ver a la gente contenta. Estoy hablando de la generalidad. Alegría es ver que esto funcionara bien, que a todos nos vaya bien, que no tengamos que seguir la vida tan difícil que mucha gente está viviendo. Me acabo de acordar de la seguridad alimentaria. Miguel vivía muy preocupado porque en Colombia había mucha gente que se estaba acostando con solamente 2 comidas al día. Eso tiene que acabarse, a mí me va a dar mucha alegría. Pero no puedo quedarme sin mencionar aquí una alegría de mi vida, que es Alejandro. Alejandro el nieto. Ustedes lo vieron, ese niño inocente en la catedral, poniendo la flor encima del ataúd de su papá. Conmigo es maravilloso. Tenemos una gran relación. Miguel siempre se encargó desde que era un bebé que yo estuviera bien cerquita de él. Y nos queremos mucho y yo soy feliz viéndolo. Es algo muy especial para mí. Alegría es vivir la vida que vivo con Delia. O sea, yo tengo unas alegrías dentro de mi inmensa tristeza que me acompañará hasta el fin de mis días. Pero tengo compensaciones. Alegría es poder hacer lo que estoy haciendo. Me siento con mucha fuerza para hacer lo que estoy haciendo. Y que lo estoy haciendo de verdad para cambiar la vida de los colombianos, porque yo soy un líder que voy a solucionar los problemas de los colombianos. Heridas, no, ni que hubieran sido mandadas a hacer. Salen las... Heridas tengo muchas, pero todas están cicatrizadas. Inclusive la de Miguel. Si ya estoy hablando de perdón y reconciliación, pues me da mucha fuerza a Dios, me da mucha fuerza a caminar con Dios. Pensar en que todos somos hermanos. El otro día tuve una charla con el
cardenal Rueda y me habló de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que es hermanos todos. Y yo la estuve leyendo. Y así es como debemos estar en Colombia. Superar las heridas que tenemos, que son muchísimas, muchísimas. Y hoy hay muchas heridas políticas y hay mucha polarización. Digamos que esa polarización también es una cuestión de heridas. Todo esto hay que zanjarlo, hay que acabarlo y nos vamos a unir en que todos podemos construir un país mejor para todos, sin peleas, sin estarnos dando duro unos a otros. Yo no participo de eso. Bueno, estoy dispuesto a superar todas mis heridas por dar todo por Colombia. Falta uno. Espiritualidad. Así he vivido. Esto es una parte muy importante de mi vida porque esto es lo que me permite estar como estoy. Creo en Dios, creo en la voluntad de Dios, creo en la religión que es esa búsqueda de Dios permanente, de estar con Dios, de encontrar el significado de la vida. Y la he practicado muchísimo. Es parte muy importante de la forma como yo vivo y de mi forma de vivir y de mi forma de ser. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por este tiempo tan valioso. Gracias por abrirte acá en este espacio, por contarnos tu vida. Yo sé que podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando de la persona que eres, de lo que has hecho y demás, pero creo que hemos logrado una buena síntesis, digamos, para estos momentos. De nuevo, gracias. Esta es tu casa también, lo sabes. Gracias por el libro, gracias por la dedicatoria. Y bueno, a todos nuestros seguidores en quienique.com los invitamos a ver esta entrevista en Quién es Quién y no se la pierdan. Gracias. Tiene que verla completa. Gracias. Te dejo las últimas palabras acá, invitar a la gente, lo que tú quieras. Gracias. No, pues invito a la gente a que me acompañen y a que voten por mí en la primera vuelta del 31 de mayo para trabajar por Colombia, para darle a Colombia especialmente. Yo quiero que me recuerden en 2030 como el presidente con el cual volvió la seguridad y la tranquilidad a Colombia. Eso es lo más importante. Y de ahí se desprende todo lo demás que vamos a hacer por tener un país seguro para nosotros, para nuestros hijos, por haber combatido la extorsión, por haber combatido el narcotráfico y por haber combatido la corrupción y avanzar. No se puede que no se avance mucho en 4 años, pero cambiar el rumbo para que nuestros hijos y nietos tengan un país mejor con mucha esperanza, especialmente con fe y en esperanza. Vivan con fe y con esperanza en lo que sigue en la vida y Colombia se desarrolle como se debe desarrollar como un país hermoso y rico.